En el verano de 1921, la guerra que desde hacía años España libraba contra las cabilas bereberes del Rif se estaba alargando más de la cuenta. La sociedad española ya no veía con tan buenos ojos eso de derramar tanta sangre en un territorio tan árido y con realmente muy poco valor. Los conflictos que empezaron de manera intermitente en 1909, a partir de la colonización, se intensificaron. La colonización se llevó a cabo tras que en el año 1912 Francia y España, mediante un tratado, se delimitasen las zonas de influencia en Marruecos. España estableció un protectorado, el Protectorado de Marruecos, en el que se quedaba con la región montañosa del Rif, que es en el sitio en el que se dio el conflicto, con la población de Sidi Ifni, que estaba más al sur, en la parte central de Marruecos, en la costa, y con el actual Sáhara Occidental. A Francia, por su parte, le tocó la mayoría de Marruecos, la parte más céntrica, y también la zona menos conflictiva. Bien, como ya he dicho, la guerra del Rif, solo se dio en la zona norte. Ni Sidi Ifni ni el Sáhara Occidental se vieron inmiscuidas en el conflicto. A partir de 1912 fue cuando los dolores de cabeza y los conflictos que solían tener los mineros o los trabajadores de Melilla o de Ceuta con las tribus del Rif eran ya demasiado preocupantes y demasiado violentos. A partir de ahí intervino el ejército y poco a poco otras cabilas, que es como se llama a las tribus bereberes que habitan por la zona, se fueron sublevando contra el reino de España. Para 1921, que es el año en el que nos situamos, la zona más occidental ya había sido pacificada, o al menos controlada en gran medida. La diplomacia y la negociación habían hecho gran parte del trabajo. Sin embargo, en la parte oriental del protectorado, en la zona de Alhucemas, sería donde se resolvería la contienda. A nivel político, ya para 1921, la guerra del Rif comenzaba a ser un lastre bastante pesado. Los muertos se acumulaban y los éxitos, aunque a nivel militar sí se daban, la sociedad no los percibía como tal. Además, no era un territorio con el que la propia sociedad española estuviese muy familiarizado, no era como Cuba o Filipinas, que llevaban 5 o 4 siglos perteneciendo a España y muchos españoles peninsulares las consideraban provincias propias. En el caso del Rif no. Era un territorio yermo, muy poco poblado, muy árido y que había sido obtenido hacía muy pocos años. Con lo cual, muchos soldados a título personal ya no consideraban que su esfuerzo o que su muerte fuese a servir para algo realmente importante. Ya para enero de 1920 se decidió poner al mando de la comandancia en Melilla al general Manuel Fernández Silvestre. Este hombre fue un militar que nació en Cuba y estuvo combatiendo contra los rebeldes cubanos desde 1896 y posteriormente contra los estadounidenses en la guerra en 1898. Durante su último año de servicio en la isla participó en una carga de caballería de la cual salió bastante damnificado. Silvestre sufrió, ojo, 5 balazos y 13 machetazos. De estos últimos, algunos en cabeza y tronco. Y finalmente la única secuela que le quedó fue la incapacidad de mover el brazo izquierdo, con lo cual la fortaleza física de este hombre era realmente importante. Bueno, teniendo en cuenta las heridas sufridas, aún así se volvió a incorporar al ejército para continuar su carrera militar. Bien, desde enero a julio de 1921, Silvestre realizó una gran incursión desde Melilla hasta Alhucemas. Por cierto, tengo un podcast del desembarco a Alhucemas que os dejaré tanto en la descripción y supongo que habrá aparecido con una tarjetita aquí, que os recomiendo sinceramente que escuchéis. Bien, la decisión de ir a Alhucemas se tomó por una parte por 2 motivos. Uno de ellos, la posición estratégica de la bahía. Y por otro, fijaos si era estratégica, que los españoles cuando deciden contraatacar, en 1925, eligen esa bahía para desembarcar. Y la otra razón es que Abd el-Krim, que es el líder rifeño, tenía su cuartel muy muy cerca, y la mayoría de sus tropas también estaban cerca de Alhucemas, con lo cual tomar la bahía o las cercanías implicaría, si no acabar la guerra, estar muy muy cerquita de acabarla. Esta campaña, hasta julio, fue un rotundo éxito. Habían logrado avanzar 130 kilómetros sufriendo tan solo 70 bajas entre muertos y heridos.
Sin embargo, en tan contundente avance, Silvestre se confió demasiado y tomó varias acciones que a la postre se le tornarían en contra. Antes de analizar estas decisiones, vamos a comentar cuál era la situación de las fuerzas españolas. Bien, porque aunque hayan hecho un gran avance y muy rápido, no son la Wehrmacht ni el Ejército Rojo. El estado de las tropas, concretamente contaba Silvestre con 18.011 soldados, de los cuales 13.358 eran españoles y 4.653 indígenas marroquíes, que formaban los cuerpos de policía y de los regulares. Los regulares, por cierto, que a día de hoy siguen existiendo dentro del cuerpo español. Bueno, la mayoría de los soldados, como ya hemos dicho antes, iban obligados, era por la llamada mili, con lo cual no iban, digamos, con una predisposición excesivamente positiva a la hora de combatir. Y la preparación con la que precisamente iban a presentar batalla tampoco es que fuese muy intensa y no de muy buena calidad. El armamento que tenían era algo anticuado, la artillería y las ametralladoras eran escasas y los fusiles, que eran los Mauser alemanes, eran los que usaron en la guerra de Cuba 20 años antes. Para colmo, las raciones no eran muy buenas y el calzado, que claro, ahora ya no, porque ahora los ejércitos y durante la Segunda Guerra Mundial también ya, digamos, van mecanizados, no se suelen transportar, sí, obviamente hacen marchas a pie, pero hay al menos gran parte de las tropas que van en camiones o en tramos van en camiones o en vehículos, pero antes no. Antes, aparte, para 1921, el uso de vehículos sí está extendido, pero desde luego dentro del ejército español no mucho. Con lo cual, la mayoría de las provisiones las transportan en mulas y el hecho del calzado es muy importante. Y ellos vestían con alpargatas que muchas veces se rompían tras poco uso y a algunos les tocaba ir descalzos o semidescalzos. Pero bueno, es decir, por muy malo que eso, este armamento, la situación de los soldados, no olvidemos contra quién están luchando. Es decir, ellos no son la Wehrmacht, pero su enemigo tampoco. Es decir, los rifeños eran tribus bereberes que no tienen entrenamiento militar y que las armas que tienen o son de contrabando o son porque se la han capturado a los españoles en otras refriegas. Por supuesto no tienen artillería propia y si la tienen es muy reducida porque... Bueno, de hecho, las primeras piezas de artillería que consiguen las consiguen en esta batalla, en la batalla anual. Hasta entonces no tienen. Las ametralladoras que tienen también son muy escasas. Bueno, por supuesto no tienen aviación y tampoco tienen armada. Cosa que los españoles, al menos ahí, sí que destacaban. Pero bueno, aún así, aunque el armamento, digamos, de los españoles fuese superior, eso no les sirvió para salvarse del desastre que se les avecinaba. Vista la situación de los españoles, la estrategia que adoptó Silvestre fue la de ir dejando pequeños grupos de soldados en lo que se llamó blocaos, conforme se adentraban en el territorio rifeño. Un blocao es una pequeña estructura defensiva, construida generalmente en madera, en lo alto de las laderas, para poder controlar el territorio ocupado. Se construían 144 y el único problema que tenían estas estructuras era que tenían muy mal acceso a agua. Y una cosa que tenían los rifeños que no tenían los españoles era que los rifeños sí se conocían el terreno. Con lo cual hubo muchos soldados de estos bloqueos, de estos fuertes, que en el propio fuerte no murieron, pero murieron al bajar a coger agua. Porque combatir en julio en África, pues puede ser un pequeño problema el hecho de tener un mal acceso al agua. Bueno, aún así, Silvestre siguió su avance hasta llegar al llano de Anual, donde allí se paró y estableció su campamento principal. El 1 de junio, una columna tomó el cerro de Abarrán, desde el cual ya se veía lucemas y la victoria, al menos de la campaña, parecía cercana y, oye, un éxito. Realmente avanzar 130, 140, 150 kilómetros sufriendo 60, 70 bajas con la situación paupérrima de las tropas españolas era realmente un éxito. Aún así, precisamente, la alegría les iba a durar poco, ya que ese mismo día un grupo de regulares, concretamente el grupo de regulares de Melilla número 2, desertó y se unió a los rifeños, atacando a los españoles que estaban en el cerro. El efecto sorpresa y, bueno, sí, el combate
fue para los rifeños, con lo cual los españoles acabaron masacrados en muy poco tiempo. Y esto, digamos, a Silvestre no le dijo nada. Lo omitió y pensó que, bueno, que haya desertado una unidad. Tampoco es muy significativo. Se le sumaron las bajas, por cierto, del Cerro Arrabán fueron el doble que todas las que habían sufrido hasta el momento en la campaña, es decir, realmente era un golpe importante, pero aún así Silvestre y sus comandantes no creyeron que era una cosa significativa y pensaron que aún así, aunque era un contratiempo menor, temporal, que se solucionaría rápidamente. Fernández Silvestre, el 7 de julio, ordenó la toma de Higueriben, una posición cercana a Anual, mal fortificada y, bueno, por supuesto con un mal suministro de agua. A aquel fuerte se enviaron a 350 soldados del Regimiento de Infantería número 42, que no regresarían con vida. El avance, tan rápido que los españoles habían hecho desde enero, se vio frenado de golpe y las líneas de suministro tenían un límite, no se pueden extender, al menos sin la correspondiente asignación de recursos para mantenerlas, no se pueden extender de manera infinita. Con lo cual, los recursos, ya incluso anual, empezaban a llegar de manera bastante disminuida y no de la manera que tienen que llegar los suministros en una campaña militar. Tras un mes en el que los de Anual no hicieron nada, realmente tras la toma de Higueriben no se realizó ninguna acción militar, a Abdelkrim le dio tiempo a reunir un ejército de 18.000 hombres dispuestos a atacar a los españoles. El 17 de julio comenzó la batalla de Anual con el asalto al fuerte de Higueriben. Anual, aunque estaba muy cerca y los españoles intentaron socorrerla varias veces además, los rifeños que estaban mejor posicionados destruían una tras otra las columnas de socorro que intentaban rescatar a sus compañeros. Al quinto día, ya sin agua, los de Higueriben habían tenido que beber colonia y tinta de boli para sobrevivir, y aún así seguían luchando. Lo que ocurre es que sin munición, por mucho valor que tengas, poco se puede hacer. Y aunque tenían autorizada la retirada, ellos decidieron morir luchando. También en parte porque los rifeños no solían dejar prisioneros, con lo cual, aparte solían torturar a... No, los españoles también. Es decir, eso solía ser bastante bidireccional. Pero que la rendición no era una opción. Así que finalmente murieron combatiendo y tras la toma de Higueriben, el objetivo de Abdelkrim se puso en Anual. Bien, la posición no era idónea, con lo cual Silvestre era consciente y se reunió con sus generales en la madrugada del 22 y al despertar ordenó la retirada. Se estaban retirando, estaban desmontando el campamento los españoles, pero los rifeños no les dejaron terminar siquiera de desmontarlo y atacaron. Al inicio, más o menos, se mantuvo lo que es la línea, entre comillas, porque al estar defendiendo una posición, bueno, no hay línea como tal, pero la posición la estaban defendiendo. Lo que ocurre que los españoles se comenzaron a poner nerviosos, a desobedecer órdenes y finalmente se pusieron a huir en desbandada. Durante las siguientes 3 semanas, iba a decir 3 días, que va, los rifeños practicaron el tiro al plato con los que desesperadamente intentaban huir a Melilla. Porque es que la distancia con Melilla era realmente grande, se tardaba bastante poco en coche, pero claro, estos iban andando y con el enemigo pisando de los talones y sin agua. La verdad, la estampa debió ser realmente horrorosa. Sin embargo, hubo ciertas unidades militares que mantuvieron la compostura, como fue el caso del Regimiento de Caballería Alcántara. Este fue de los pocos que se mantuvo firme ante la situación y al mando de Fernando Primo de Rivera, ojo, no tiene ni parentesco ni con José Antonio, el falangista, ni con Miguel Primo de Rivera, que sería el dictador que vendría en 1923. Es, en fin, tiene el mismo apellido curioso desde luego, pero no tiene parentesco con ninguno de los dos. Pues este hombre, con sus 691 jinetes, realizaron hasta 8 cargas de caballería, la última a pie incluso, y con heridos y todo, para cubrir el avance, la retirada, el avance hacia Melilla, pero la retirada de las tropas españolas. El porcentaje de bajas que tuvieron fue altísimo, 9 de cada 10 jinetes murieron, fueron heridos o fueron hechos prisioneros, pero la inmensa mayoría murió. Y bueno, el pequeño tiempo que habían
ganado trágicamente se perdería unos días después. Los puestos de costa también son tomados y los de tierra adentro, es decir, bloqueos que hay en medio de una ladera, pues que sobre todo las comunicaciones, esa es otra, tampoco es que estuviesen muy desarrolladas y de repente se veían la masa de rifeños encima, con lo cual esos fuertes también eran tomados. El descalabro estaba siendo gigantesco. Para el 23 de julio, es decir, solo un día después, han muerto ya más de 9.000 españoles. Los españoles y las tropas indígenas, pero bueno, sí, del contingente español. Y los 3.000 que quedan se refugiaron en el fuerte de Sidi Trius. Esta posición sí que está bien fortificada y abastecida. Aún así, los mandos españoles piensan que es preferible retirarse al fuerte de Monte Arruit, que está tan solo a 30 kilómetros de Melilla. Aún así, el hecho de que estuviesen cerca de Melilla no les salvaría, porque el problema que tenían era que no iba a ir nadie a socorrerlos, es decir, todas las tropas o lo que es una fuerza lo suficientemente grande como para socorrerles en toda la zona oriental del protectorado se ha muerto en Anual, en un día. Es decir, no tiene a nadie a quien recurrir, con lo cual al fin y al cabo digamos, aunque estuviese en una posición fortificada, abastecida, quizás si el asedio duraba demasiado, hay que tener también en cuenta el golpe psicológico de todos esos hombres que no estaban por la labor de combatir, querían llegar a Melilla cuanto antes. Con lo cual, se intentaron acercar lo máximo posible, se metieron en el fuerte de Monte Arruit, a 30 kilómetros, pero aún así los rifeños los sitiaron y el 9 de agosto tomaron la plaza asesinando a todos sus integrantes, todos los defensores. Tomaron además Nador y Celuán y estos dos últimos lugares, por cierto, fueron los únicos en los que los rifeños sí respetaron a los prisioneros, porque en muchos casos lo que había ocurrido no es que hubiesen asaltado las posiciones, es que los españoles se habían rendido, habían pactado la rendición, de decir, vale, yo me rindo, entrego las armas, entrego la munición, pero tú me dejas irme. Lo que ocurre, luego no les dejaban irse, o los mataban, o los torturaban, en fin. Una escena bastante truculenta es las que se vivieron por aquellos días en África. Finalmente, los pocos supervivientes que llegaron a Melilla llegaron espantados a los hospitales, muchos de ellos llegaron en mulas, es decir, muchos de los que llegaron fueron heridos porque iban en mulas, y la mula al final va más rápido que la propia persona andando. Y los de Melilla estaban aterrados, los melillenses, porque lo que he comentado antes, no había guarniciones ya la propia guarnición de la ciudad, pero no había fuerzas en toda la zona oriental del protectorado. Con lo cual, su única esperanza, que finalmente sí lo fue la Legión, que hizo una marcha de 100 kilómetros en día y poco para llegar a la ciudad y socorrerla. La Legión, al mando de Francisco Franco, que posteriormente, en fin, no es famoso precisamente por la guerra del Rif este hombre, con sus legionarios lograron salvar la ciudad y, digamos, como que hacer un cinturón de seguridad, o al menos limpiar las zonas cercanas a Melilla de rifeños para que la actividad en la ciudad, tras semejante catástrofe, pudiese continuar relativamente normal. Aún así, aunque finalmente se logró salvar Melilla, porque si no se hubiese logrado salvar Melilla, la catástrofe hubiese sido de dimensiones mucho más terribles de las que fue, y eso no se quedó corto la cosa. El balance aún así había sido terrible. Se habían perdido 130 kilómetros, 20.000 fusiles, 400 ametralladoras, 129 cañones, multitud de cajas de suministro y municiones, y lo más importante, no llega un mes, la vida de 11.000 españoles. La magnitud del golpe es enorme y la población está muy descontenta, con el ejército, con el sistema político principalmente, que en el ejército era bastante corrupto, porque aunque se comía gran parte, casi la mitad del presupuesto del Estado, la gran parte iba para hinchar los sueldos de generales y oficiales, y la tropa pues cobraba una miseria. Con lo cual, muchos habitantes de la península estaban hartos ya del sistema, y cuando en 1923 Miguel I de Rivera dio un golpe de estado, no lo vieron del todo mal. Hubo gente que sí, porque por supuesto es un golpe de estado y hay una parte de la población que no lo vería bien, pero a nivel general
al fin y al cabo no lo veían del todo mal, principalmente de dónde venían. Precisamente para 1923 venían del desastre de Anual, y hacer algo peor era bastante complicado. Para los rifeños, todo este acontecimiento supuso varias cosas. Supuso, para empezar, la toma de control de la contienda de aquí a 4 años. Es decir, del desastre anual al desembarco de Alhucemas. Luego también supuso la creación de la República del Rif, un estado con Abdelkrim a la cabeza, que hasta solicitó entrar en la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones era, digamos, la ONU, pero después de la Primera Guerra Mundial. Lo que precisamente ha sido la ONU, que al menos de momento, y esperemos que siga por así por un tiempo, ha evitado una tercera guerra mundial, fue el intento de la Sociedad de Naciones, que no se repitiese una guerra mundial, lo que pasa es que fracasó estrepitosamente. Además, ya como último dato a resaltar, es que este desastre tuvo una influencia bastante grande en la guerra civil. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente, como he mencionado antes, Franco participó en la salvación de Melilla y posteriormente, Franco no él solo, obviamente, él y sus hombres, y posteriormente en la reconquista de Monte Arruit. En Monte Arruit vio los más de 3.000 cadáveres que habían dejado los rifeños, ni los habían enterrado ni nada, y eso le marcó profundamente, y comprendió cuál era el resultado de no socorrer a una guarnición sitiada. Bueno, pues una década después, en 1936, cuando tenía la opción de tomar Madrid, hecho que al menos hubiera acelerado el final de la guerra casi seguro, porque el ejército de la República, al menos las tropas en Madrid, todavía no eran tan numerosas, o socorrer el Alcázar de Toledo, donde había 1.000 sublevados que resistían, se decantó por socorrer Toledo, ya que no quería ver repetidas las trágicas imágenes de Monte Arruit. Bueno, y con esto se acaba el programa. Espero que os haya gustado. Hoy, 22 de julio, es el centenario del desastre, teniendo en cuenta que el desastre comienza cuando atacan Anual. Si es el Anual lo que es el campamento principal, pero si se tomase cuando atacan Igeriben sería el 17. Pero bueno, aún así, este es un hecho realmente importante en la historia reciente de nuestro país y sin duda alguna uno de los mayores descalabros militares de nuestra historia. Así que nada, y aparte con centenario, en fin, no se vive todos los días. Así que si os ha gustado, recomiendo darle a like, suscribiros y comentar qué otro tema os gustaría que subiese. A nivel de podcast tengo preparados un par, el de la batalla de Galípoli y la invasión de Sicilia. Bueno, realmente estoy bastante centrado en los desembarcos, porque teniendo en cuenta estos dos ya serían 4 de 6 o 7 vídeos que tengo. Pero bueno, ya como dije, el desembarco en Normandía es una operación que me gusta mucho, el desembarco anfibio, así que trataré bastantes. Luego además tengo pensado hacer otro de la flota soviética de Pepsi, y así variamos un poco, que es aspecto bélico también, pero no es una batalla. Y en fin, es curioso cómo una empresa de refrigerios se quedó con una de las flotas más grandes del mundo. Bueno, pues por mi parte nada más, espero que os haya gustado el programa y nos vemos en la próxima.